Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Ovel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Gracias amigos, gracias amigas por iniciar el día con su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Hoy es día martes, los días martes de cada semana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, se presenta acá dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Para nosotros es un gusto recibir todos los días martes a los buenos amigos de la Unión Médica Nacional con su programa La Voz Médica. Antes de iniciar, solamente les recuerdo que ustedes pueden participar y generar opinión, expresarse libre, abierta y educadamente, como lo hacen siempre, a través de nuestra línea de WhatsApp. El WhatsApp nuestro es muy sencillo, 83414142, anótelo ahí si no lo tiene, 83414142. Por último, les recordamos que si tiene que apartarse su aparato de radio, no hay ningún problema, nos puede seguir escuchando en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermoso país como es Costa Rica, en un día bastante soleado, gracias a Diosito. Puede escucharnos en cualquier parte del país con solamente ingresar a la red social de Facebook. Ingrese así, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes, la última palabrota toda junta, facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día vaya recibiendo toda la información y las noticias que van ocurriendo, que nuestro compañero Luisito les va enviando poco a poco con audios, videos y noticias. facebook.com/inclinada programa Radial Horizontes, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic en la imagen de nuestra invitada que ya está con nosotros para que nos escuche en su computadora, en su tablet o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Vamos a ir con el tema de una vez hoy. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional,
nos hace el favor y el honor de traernos hoy como entrevistada a la licenciada Ariana García Madrigal. Ella es abogada del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional y hay un tema muy interesante que realmente ha tomado mucha vigencia, que a todos nos interesa como cultura ciudadana. Es interesantísimo aprender sobre este tema, el teletrabajo. Esta modalidad de trabajo que hace muchos años no se usaba, se empezó a usar poco a poco y luego con el asunto de la pandemia pues creció rápidamente el teletrabajo. Hoy día es muy usual llamar a una persona y el teléfono de la oficina está desviado hacia su lugar de descanso, hacia su residencia, su casa. El teletrabajo vino para quedarse. Realmente en algunos casos es un servicio excelente, es una modalidad que realmente rinde frutos, en otros casos quizás no sea tan conveniente, pero de eso vamos a hablar, del teletrabajo, los deberes, las obligaciones de los trabajadores y desde luego lo que es el código de trabajo y las reglamentaciones legales que se pueden esperar. Porque sí, en algunos casos ustedes, amigos y amigas, nos han dicho que hay gente hay patronos o hay jefes que creen que la persona, como está en teletrabajo, se le puede hacer una consulta a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, o si la persona salió a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche todavía, mira, pues que te puse una consulta y no está, bueno, ya estoy desconectada, ya salí de mi hora de trabajo. Sobre esto, todos esos aspectos tan interesantes, vamos a escucharlos hoy en la presentación que nos hace la licenciada Ariana García Madrigal, repito, abogada del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, para que ustedes y nosotros aprendamos. Licenciada, buenos días, un gusto estar con usted aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Adelante. Buenos días, don Edgar, ¿cómo están? Un gusto realmente saludarlo y a todos los que escuchan. Es un placer estar con usted otra vez aquí en el programa. Gracias, licenciada. Para nosotros también es un gusto y estamos seguros de que vamos a aprender muchísimo. Licenciada, teletrabajo, esta palabra que hoy día se usa con mucha frecuencia, hasta hace algunos años era poco conocida. Eran muy pocas las personas que trabajaban con algunas, generalmente multinacionales, brindando servicios desde acá, desde nuestro país, y poco a poco empezó a crecer y se disparó, por así decirlo, tremendamente con el asunto de la pandemia. ¿Qué podemos hablar sobre el teletrabajo? ¿Qué le podemos informar a los trabajadores? Porque en algunos casos hay abusos, no en todos los casos. Ahora también, en cuáles casos sí se puede hablar de teletrabajo, en cuáles casos no se puede hablar de teletrabajo. He escuchado también términos muy particulares como desconexión tóxica, que se usa ahora esa expresión también. Hace unos días llamé yo a la UNED y me decían, no, don fulano está de vacaciones. Bueno, pues yo lo voy a llamar al celular. No, por favor no lo llame. Dentro de la institución es prohibido llamar a las personas cuando están en vacaciones. Siempre queda alguien para evacuar dudas, consultas, y así en varias instituciones. Ya no se puede estar, por así decirlo, bombardeando a las personas en sus periodos de descanso. Así es que, bueno, es una nueva cultura, tenemos que aprender todos. La escuchamos con atención, licenciada. Bueno, básicamente, retorno a lo que usted dice, efectivamente, pues la ley que regula el teletrabajo llega a nuestro país, o bien ya se publica en la Gaceta el 30 de septiembre del 2019. Sin embargo, toma mucho auge o importancia a partir de que se decreta aquí la emergencia que provoca el COVID-19, ¿verdad?, a nivel mundial, y que finalmente nos llega a afectar aquí en marzo del 2020. Entonces, básicamente, ¿qué es el teletrabajo? Pues es una modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona empleadora, donde se utilizan tecnologías de información y comunicación que no afectan el normal desempeño del puesto mío como trabajo. Entonces, ¿cómo se emplea el teletrabajo? Bajo principios de oportunidad y conveniencia. Es muy importante saber que el teletrabajo pues no es obligatorio para todas las personas. Efectivamente, en el momento que se llegue a implementar o que se vuelve más en boga el teletrabajo, es una situación que nos impide estar unos con otros en nuestro lugar de trabajo por el contagio, porque al principio de la pandemia pues
no se conocía muy bien ni siquiera cómo es que se pasaba el virus, ¿verdad? Se limpiaba todo con alcohol, andamos como un asunto de descubrir cómo era la pandemia y cómo se comportaba este virus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al principio, entonces, de la pandemia, se empieza a implementar el teletrabajo, pero se implementa como con mucha confianza, ¿verdad? Porque típicamente aquí estamos muy acostumbrados a ir a nuestro lugar de trabajo y a tener prácticamente pues muy delimitado todos los tiempos, y también va a estar como una supervisión constante, porque todos nos desplazábamos a nuestras oficinas. A partir de la pandemia, pues eso cambia, tiene que cambiar, y bueno, creo que ha cambiado para bien en muchos aspectos, porque se demostró, como usted bien lo dijo, que el teletrabajo vino para quedarse. Se nota que sí funciona, y que no es como algunas personas a veces sé que es molestando, indica que el trabajo sí, seguro pasa todo el día viendo tele o descansa, no hace nada. No, efectivamente se realiza el mismo trabajo, pero en otro lugar. Es importante también aclarar que este es voluntario tanto para el empleador como para el trabajador, y tiene ciertas reglas, ¿verdad? Yo puedo acordarlo al inicio de la relación laboral o posteriormente. Si lo acuerdo posteriormente, en cualquier momento puede ser revocado, nada más que tengo que indicarlo como patrona con 10 días naturales de anticipación y justificar por qué lo voy a quitar. Hay diferentes tipos de teletrabajo. Hay un teletrabajo domiciliario, que es donde yo ejecuto todas las labores que realizaba, por ejemplo, en la oficina del empleador, pero ahora lo hago desde mi domicilio. Y hay un teletrabajo móvil también, que es el que se realiza de manera itinerante. Es cuando una persona se traslada de manera constante o bien tiene un trabajo de campo. Ahora bien, ¿cuáles reglas tiene o qué modifica más bien el teletrabajo? La organización y forma de efectuar el trabajo. Esto quiere decir que no hay afectación a las condiciones laborales, es decir, se mantienen los mismos beneficios y obligaciones para mí como trabajador. Entonces, nunca se modifica el lugar donde, se modifica el lugar donde yo realizo el trabajo, porque efectivamente ahora lo modifico lo realizo desde mi casa. Pero eso no implica que al teletrabajar me modifiquen condiciones como salarios, funciones, horarios. ¿Por qué? Porque no puede caer en un ius variandi abusivo. ¿Qué significa un ius variandi abusivo? Cuando yo como patrono modifico, hago variaciones en la relación del empleo realmente bruscas o abusivas. Entonces, tampoco es, porque también ha pasado que muchos patronos dicen, es que como yo solo doy teletrabajo, entonces espero que trabaje más tiempo. O como usted ya no se tiene que movilizar, yo espero que se conecte una hora antes. Pues no, ¿verdad? Porque ahí empezamos a cambiar ciertas condiciones que son inherentes y que no son modificables, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quiere decir que como yo ya no voy a la oficina, entonces, porque yo efectivamente si voy algunos días, a mí entonces me corresponde un rebajo porque ya no me movilizo a la oficina. No, o sea, yo voy a realizar el mismo trabajo que hago en la oficina, solo que lo voy a realizar desde mi casa. Tengo las mismas obligaciones, tengo que cumplir con un horario. Entonces, se supone, en buena teoría, no deberían de haber estas variaciones, y en caso que se estén dando, pues si les digo a los que nos escuchan, se están variando las condiciones de manera abusiva que no deberían modificarse de esa manera. ¿Ok? Entonces, ese ius variandi abusivo podemos decir que sería una circunstancia de tiempo, degradación de función o modificación salarial. Es una modificación sustancial al contrato laboral del trabajador. ¿Ok? Ahora bien, al inicio indiqué que uno puede hacer el teletrabajo, puede ser al inicio de la relación o posteriormente. A muchos nos pasó posteriormente. Pero ¿qué pasa? Justamente en ese momento cuando no forma parte del contrato inicial. Lo que indica la ley de trabajo es que se debe suscribir un contrato, que es un contrato voluntario, como lo dije, y debe establecer condiciones necesarias para realizar las funciones. Es decir, tiene que tener ciertas pautas. Entonces, dentro de estas, puede ser un horario flexible, ¿verdad? Puede ser, siempre dentro de la jornada, y eso se debe acordarse
previamente con la jefatura. Tienen que existir ciertos criterios de medición y de control y evaluación para mi trabajador, pero efectivamente estos no pueden ser controles excesivos, ¿verdad? Que simplemente vengan a modificar pues todo tipo de control que yo tenía antes de hacer el acuerdo de la adenda, porque entonces vamos a caer en ese use variante abusivo que le dije anteriormente. O sea, debe existir una proporcionalidad entre los controles que se utilizan y los que me aplicaban en el trabajo. Efectivamente el patrono puede medir cómo es que yo estoy teletrabajando, porque no es tampoco que como, bueno, yo ya lo acordé, yo hago lo que yo quiera. No, yo también tengo como trabajador una responsabilidad, y bueno, todos deberíamos tener una ética laboral donde efectivamente haya un compromiso y realicemos el trabajo tal y como si estuviéramos en la oficina. ¿Ok? Ahora bien, como es una modalidad voluntaria, puede ser otorgado, puede ser revocada. Tenemos que recordar que lastimosamente no todos los trabajos son teletrabajables. Hay, por ejemplo, ciertas personas que operan ciertas máquinas y que no lo pueden hacer desde la casa, tienen que estar constantemente en el trabajo. Entonces, hay ciertos trabajos de que por su naturaleza no ser teletrabajables, lamentablemente no se les puede aplicar el teletrabajo. Que es otra cosa importante y que lo determina también la ley de teletrabajo, sobre todo en el artículo 6, es que el teletrabajo no puede ser aplicado como una modalidad de discriminación, porque también eso ha pasado mucho. Yo he recibido muchísimas consultas, don Edgar, de personas que me dicen, es que yo creo que estoy siendo víctima de un acoso laboral, y entre esas modificaciones pues uno empieza a observar, sí, mira, yo empiezo a ver elementos que me pueden indicar que en efecto hay un acoso. ¿Por qué? Porque hay un trato totalmente discriminatorio. Entonces el jefe, a los que le cae bien, los manda con, 4 días de teletrabajo, y al que le cae mal le da 1. El teletrabajo, si yo tengo un grupo que tiene las mismas condiciones, que realiza el mismo trabajo, yo debo organizarlos de forma tal que todos tengan oportunidad de teletrabajar. No puedo nada más darle a unos u otros siempre y cuando tengan las mismas condiciones y sean teletrabajables. Sería discriminatorio totalmente. Exactamente. Entonces esto también para lo que nos escuchan y que tal vez lamentablemente, ¿verdad?, que también está muy de moda el tema del acoso laboral, pues este es otro de esos indicios que nos da cuando hay un trato desigual o discriminatorio entre compañeros. ¿Qué también me da el teletrabajo? Yo tengo que mantener las mismas condiciones, oportunidades dentro de la empresa o la institución para todos los teletrabajadores. No es que como tengo un teletrabajador, luego yo premio que llegue a la oficina. No, es un derecho, están haciendo el mismo trabajo. Entonces, tengo que mantener las mismas oportunidades para todos, va dentro del mismo rango de no discriminar. Vamos a ver, si la modalidad de teletrabajo, como indiqué anteriormente, que se puede dar al principio, se puede dar después, se da al inicio de la relación laboral, yo después como teletrabajador no podré seguir laborar en las instalaciones físicas, a menos que llegue un acuerdo con mi empleador, porque una de las características de ese trabajo desde el inicio fue teletrabajar, ¿verdad? Vamos a ver, esa adenda de teletrabajo que indiqué anteriormente, que hay que hacerla cuando efectivamente el teletrabajo se da posterior de que inicia la relación laboral, tiene que establecer condiciones, obligaciones, derechos y responsabilidades, porque hay que aclarar exactamente qué es lo que a mí como trabajador me toca hacer. Ok, ahora bien, ¿cuáles obligaciones tiene el patrono para conmigo? Tiene que proveerme y garantizar el mantenimiento de equipos, de programas. Yo como teletrabajador, ¿qué tengo que hacer? Efectivamente, si estoy utilizando herramientas, estamos hablando de herramientas tecnológicas, equipos de computación y todo, yo tengo que mantener confidencialidad de acuerdo con los datos que yo maneje, ¿verdad? Además, el patrono tiene que darle al trabajador capacitaciones para el adecuado manejo, uso de equipos, hay que coordinar, por ejemplo, forma para restablecer funciones, que eso es importante y ya lo vamos a conversar. A mí ya me pasó, como cuando uno se le va la luz, que tiene que hacer el trabajador, ¿verdad? Ahí ya más adelante voy a hablar un poquitito de cuáles son las obligaciones también
que tengo yo como trabajador. Y ya que mencionaba usted esto, licenciada, para las personas que llegaron tarde, les vamos a recordar, estamos hablando con la licenciada Ariana García Madrigal. Ella es abogada del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Estamos en el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. El tema de hoy es el teletrabajo, los beneficios que puede traer, también los deberes, las obligaciones de ambas partes, tanto la parte patronal como el trabajador. Licenciada, la interrumpí porque aquí hay un punto que cuando usted mencionaba lo de la electricidad, a todos nos ha pasado en algún momento, se va la electricidad, o hay un accidente en la zona, se va el internet, etcétera, etcétera. Ese punto de internet, para estar con teletrabajo, se requiere tener conexión. La conexión, eso siempre ha sido una gran duda. Bueno, me dan el equipo, como usted bien lo decía, generalmente se le da a la persona un equipo de cómputo, el teclado, etcétera, etcétera. Algunos van más allá, algunas empresas, me decía un amigo un día de estos, es que estoy estrenando silla, pues entonces les mandan hasta la silla para que tenga la posición correcta y no se den esas situaciones que hay gente que trabaja, vamos a decirlo como es la realidad de muchas personas, hay gente que trabaja con una silla en el comedor y otros trabajan hasta desde la cama boca abajo y terminan con una serie de enfermedades y de problemas después. En el caso de esta compañía, una compañía multinacional, hasta la silla y el teclado les mandan, además del equipo de cómputo. Pero empezando con la conexión, ¿de quién es la obligación de tener internet? Eso ha sido una palabra, una cuestión que llama mucho la atención. Algunos dicen, bueno, si me dan teletrabajo, tienen que pagarme el internet, pero si ya usted lo tenía, ¿cuál es el problema? Es como que le paguen a usted su carro porque usted va con el carro para la oficina. Otros dicen que sí, otros dicen que no. En términos legales, de acuerdo a la ley de teletrabajo, ¿cómo está la situación de la conexión? ¿Es obligación del trabajador tener una conexión disponible o también se da el caso de que debe de aumentar la velocidad para que no se esté cortando la transmisión? Refiérase al respecto, por favor, porque esta es una duda que con mucha frecuencia nos hacen la consulta. Bueno, vamos a ver, exactamente así como la conexión de internet no lo indica la ley, pero la ley sí le indica que hay ciertas obligaciones a las personas que tienen que tener, digamos, una posibilidad de realizar el teletrabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A mí la empresa me tiene que dar las herramientas, los programas, la computadora. Yo también como teletrabajador podría incluso decir, no, yo quiero utilizar mi computadora. Siempre y cuando se entienda que efectivamente la información que va a tener en ese momento en mi computadora tiene datos sensibles que le pertenecen a la empresa, ¿verdad? Entonces con eso yo tengo que tener mucho cuidado. Pero la conexión o no, eso no lo indica. Hay empresas que lo que han hecho, como ustedes dicen, es darle incluso dinero o para que los trabajadores mantengan cierta conexión de internet. Yo vi casos. Por ejemplo, a nosotros directamente en la oficina nos ofrecieron, llévenselo de la oficina lo que necesiten. Entonces, si yo hubiera querido, yo me puedo traer la oficina, la silla a mi oficina, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, postura. Correcto. Tengo conocidos en otras empresas que lo que les dieron fue un monto, 350,000 colones, y fue, ármese su oficina en su casa, básicamente. Entonces, la conexión a internet no necesariamente sale en la ley. A mí me parece que si efectivamente yo tenía internet, y pues no sé por qué no tiene que verse obligado al patrono a darle a uno el internet. Lo que sí es otra cosa, yo como patrono puedo darle a usted la posibilidad de que usted vaya y haga teletrabajo desde su casa. Si usted no tiene, si yo ya le doy todo el equipo y usted pues tiene un mal internet o tiene fallas interrumpidas a cada rato, yo perfectamente como patrono le puedo revocar el teletrabajo y decirle, vaya a la oficina, porque yo ya cumplí con darle los equipos que yo le daba en la oficina, y el que tal vez tiene el problema es usted con internet. Claro. O personas que incluso le han estado, porque viendo el asunto, me pareció muy curioso que en varios fallos encontré situaciones de teletrabajo, pero no era propiamente con la ley, sino personas aduciendo como un derecho adquirido con el teletrabajo, pero personas que tenían un problema de que no le estaban pagando la luz.
o que tenía un problema de conexión eléctrica dentro de la casa. Entonces luego, cuando el patrono les quitaba el teletrabajo, ¿no?, acusaban al patrono de discriminación o de acoso, etcétera, y luego se demostraba que no, es que yo lo doy teletrabajo, pero yo siempre estaba con conexión interrumpida, nunca lo podía localizar, y entonces, ¿cómo espera trabajar si no tiene luz? Sí, en algunos casos, algunos hacían teletrabajo. Me pasó con una persona que se nos cortó con mucha frecuencia de una institución del Estado, y resulta que en la zona donde él vive no tienen internet, y entonces lo que hace es la conexión desde su teléfono celular, y obviamente se le caía a cada momento. Entonces yo es muy inestable tras de eso, muy inestable, esa es la expresión. Entonces, licenciada, ya que la interrumpí, usted me permitiría hacer la pausa que me dice el compañero de cabina. Claro. Gracias. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Ustedes y nosotros tenemos una cita todos los días martes de cada semana. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, vino para informarnos adecuadamente, para informar a todos sus afiliados, doctoras y doctores de todo el país, y desde luego también con proyección a la ciudadanía, donde todos aprendemos sobre temas muy interesantes como es el tema de hoy del teletrabajo. ¿Tiene usted una hija o un hijo que tiene teletrabajo desde casa? ¿Es usted, amigo que nos escucha, quien está con teletrabajo de la casa? Hay casas en las que hay 2, 3, hasta 4 personas con teletrabajo al mismo tiempo. ¿Tiene las condiciones? ¿Cómo se ha ido preparando? ¿Ha disfrutado usted de los beneficios del teletrabajo? Bueno, hay responsabilidades, hay deberes de las dos partes, como lo he dicho y como lo ha expresado muy bien en términos legales la licenciada Ariana García Madrigal. Antes de ir a la pausa, quiero enviar una felicitación a todos los médicos del país. Hoy en Costa Rica se celebra el Día del Médico, así es que una felicitación. Por aquí tenemos ya varios grupos así rápidamente en el Hospital México. Dice, ¿qué pasó con el saludo de nosotros los médicos? Bueno, aquí está ya el saludo de los médicos. El Hospital México está reportando sintonía, la maternidad Carit también dice, estamos en sintonía, muy bueno el tema del teletrabajo. Efectivamente, no en todos los casos se puede dar, pero cuando se puede dar es un beneficio para ambas partes. Gracias, los escuchamos desde la maternidad Carit, del Hospital Escalante Padilla. Hola amigos de La Voz, estamos aquí, se refieren a La Voz Médica, nos ponen, hola amigos de La Voz, los estamos escuchando aquí desde Pérez Celedón. Gracias a Diosito, ya tenemos sol, ha ido pasando el temporal y que Costa Rica viva en normalidad. Sigan adelante con este excelente programa, los escuchamos, repito, desde el Pérez Celedón. Muchas gracias. Desde el Hospital de Nicoya estamos en sintonía también, desde Pérez Celedón hasta Nicoya, esa es la magia de la radio. En Nicoya, reportando sintonía, gracias por el saludo para nosotros los médicos. Aquí estamos, como siempre, trabajando por la salud del pueblo costarricense. Así es que nuestro respeto, nuestra admiración para todos los médicos del país, esas doctoras y esos doctores que han estado durante muchísimos años y que lo demostraron una vez más con el caso de la pandemia, poniendo el pecho para que ustedes, nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, para que todos tengamos salud. Si hay salud, las cosas van bien. Las cosas se pueden generar bien, se pueden corregir, se puede progresar, etcétera, etcétera. Cuando nos vemos afectados en la salud, caramba, qué difícil. Vamos a una pausa y retornamos aquí a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. En mi oficina tengo una pequeña colección de objetos antiguos. Entre otras cosas, una cámara fotográfica, máquina de escribir manual y un Amado Radio National de unos 15 por 35 centímetros de frente que todavía funciona y fue novedad hace 50 años. Ese radio me ha puesto en apuros al explicarle a algunos niños y adolescentes cómo funciona, porque les da por pensar que la señal les llega por Wi-Fi o por cable. Es decir, que las ondas de radio les pasaron lejanas.
especialmente con los de ciudad, que se han criado con televisión por cable y teléfono por antena, cuando nosotros aprendimos subiéndonos al techo para mejorar la señal de televisión. Ante eso, me pregunto si nos comprenderán o solo creemos que es así. ¿De verdad les enseñamos que al respetar lo que alguien estableció de viajar en carretera por un solo lado evita las colisiones? ¿Que los impuestos acumulan los fondos para dar muchos de los servicios que ellos mismos disfrutan? No exagero si digo que hay jóvenes que usan una tarjeta para pagar o retirar dinero, pero no tienen claro cómo llega el dinero a esa tarjeta. Si los adultos somos los responsables de su educación, entonces el respeto a la vida ajena y el buen trato social llega correcta o incorrectamente a ellos por nuestro medio. Si somos malos sembrando, no esperemos buenos frutos. ¿Será que nuestro modelo social es como mi radio, antiguo, que suena y existe, pero no es comprendido por las nuevas generaciones? ¿Fallan ellos o fallamos nosotros? Si usted es amante de la buena lectura, le tenemos buenas noticias. Ana y el mandadero del Irenes, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, ahora ya lo puede descargar en versión digital en Amazon. 2 grandes libros para entretenerse del escritor nacional Carlos Monge. O puede solicitarlo al teléfono 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Retornamos a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Gracias a todos los amigos que están reportando sintonía de diferentes partes del país. Vamos a ver por acá, tenemos al doctor Álvaro Retana Carvajal, dice: felicidades a mis colegas, dice el doctor Álvaro Retana Carvajal, felicidades a todos los colegas médicos, hoy es el Día del Médico en Costa Rica, así es que si usted va para una consulta, para una cita, no está de más darle el saludo a esa doctora, a ese doctor que nos atiende con profesionalismo y con cariño de siempre. Dice Marco Bahía Echavarría, escuchando la Unión Médica como todos los martes, interesante esta modalidad laboral, dice el abogado Marco Bahía Echavarría, que se aplica en diferentes sectores. Los felicito por el programa, muy bien. Dice por acá Lawson desde Nicoya, se le debe exigir más producción a la persona que realiza teletrabajo en comparación al que está en el lugar físico de la empresa. Ya vamos a escuchar a la licenciada con esa respuesta. Otro por acá dice, bueno, es que hay de todo, hay gente que pide muchísimo. Dice una persona por acá,
los ahorros que tienen en cuanto a limpieza y algunas, bueno, ya lo han puesto varias veces, inclusive esta pregunta, algunas personas creen que, se los resumo, porque son varios los que preguntan lo mismo, que si el patrono entra en alguna economía tiene que reflejarle eso. Veamos las cosas en dos direcciones, como digo yo, ahora vamos a escuchar la opinión profesional de la licenciada, pero yo siempre digo, por lo menos en el caso de mis hijos, siempre les digo, veamos las cosas en dos direcciones. Hay beneficio para la parte que lo contrata, sí, claro, hay beneficio para el trabajador también. Usted se economizó el desplazarse hasta allá, el tiempo, levantarse 2 o 3 horas antes, dependiendo de la distancia, el gasto de su vehículo, la depreciación del vehículo, el combustible o los pases. Hay empresas que también daban el transporte en autobús, bueno, eso se lo economiza la empresa, pero entonces ganan las dos partes. Veamos las cosas de una manera que no solamente, como dicen popularmente, la ley del embudo, primero yo, después yo, y lo que sobra es para mí, decía una persona. Así es que en eso hay que ser conscientes, hay que ser responsables. Trabajemos siempre en armonía, y para trabajar en armonía hay que informarse adecuadamente. Teletrabajo, deberes y obligaciones de las partes, ese es el tema hoy, con la licenciada Ariana Madrigal, García Madrigal. Es un tema muy interesante, tenemos una gran cantidad de preguntas, pero yo creo que usted los ha ido contestando todas, así es que las voy omitiendo y le respondo a las personas acá por internet. Nos dicen por acá, qué bueno eso de la silla. Nuestra empresa sí, también ya hemos pedido a Salud Ocupacional que entre en práctica la palabra ergonomía. Ya vinieron algunas a mi casa y a la casa de algunos compañeros de la empresa, mandaron gente para revisar las condiciones de trabajo, y la preocupación es que todos tengamos la mejor calidad para que demos el mejor de los servicios. Magnífico, excelente, ahí donde están ganando las dos partes. Continuemos, licenciada, que está muy interesante el tema y todavía nos queda bastante tiempo, por dicha, estamos a bastante tiempo para escuchar lo que son los alcances de la ley de teletrabajo. Adelante. Bueno, como estamos conversando de la obligación del patrono, ¿qué pasa cuando yo como patrono no le doy herramientas o programas necesarios para que se desarrolle el teletrabajo a mi teletrabajador? Prácticamente lo que indica también la ley en estos casos es que igual el salario se reconoce, el salario del empleado cuando el empleado no puede teletrabajar, pero es por causas meramente del patrono. Si yo al trabajador generalmente tiene su computadora, tiene ciertos programas que necesita para desarrollarse y yo no se los brindo, efectivamente cuando se va para la casa, pues yo como patrono estoy fallando. Yo tengo que darle esos insumos para que pueda desarrollarse. ¿Qué pasa cuando mi equipo, y ahí voy a ir con la parte de la luz, que no se me ha olvidado, ¿qué pasa cuando mi equipo se daña? Porque puede ser de que efectivamente la compu se dañe, o algún programa no sirva, o haya alguna falla. Entonces, yo como trabajador tengo que en menos de 24 horas reportar esta situación a mi patrono. O bien, cuando hay sistemas operativos que no me permiten realizar mis funciones, hay algún programa que tal vez no se descargó bien o no funciona bien con cierto tipo y entonces me está ocasionando un detrimento en mi computadora, yo tengo un plazo de 24 horas para avisar, y el patrono, si no me resuelve en ese tiempo, efectivamente igual me tienen que pagar, ¿ok? Porque yo estoy cumpliendo con avisar, pero no se vale, los plazos se pusieron porque no se vale justamente después, los 3 días avisar, y por cierto, esos 3 días no tengo compu. No, yo tengo esa obligación como trabajador de avisarle al patrono que estoy teniendo problemas con el equipo para que él me resuelva. Entonces, esa es una obligación mía como trabajador, informar en menos de 24 horas que hay situaciones que me impiden realizar el teletrabajo. ¿Por qué? Porque yo como teletrabajador estoy realizando mi trabajo, ya sea como le dije al inicio, de manera itinerante, ¿verdad? Porque yo me muevo, hago trabajo de campo, o bien estoy de manera domiciliar, o sea, en mi casa habitación. Entonces, si a mí me están dando este asunto de teletrabajar, yo tengo que garantizar la continuidad de mi trabajo, porque se espera que yo realice el mismo trabajo. Y ahí respondo de una vez la pregunta que dijeron, que me hice anteriormente, que es que si yo tengo que tener tener diferentes objetivos o todavía
más objetivos o alcanzar más o trabajar más por el teletrabajo. No, yo tengo que trabajar exactamente lo mismo, mismas obligaciones, exactamente los mismos deberes que si estuviera en la oficina. Y las mismas horas, desde luego, el mismo tiempo. Exacto. Ahí voy porque hay una modificación muy importante que estoy dejando prácticamente para el final, que viene con relación a todo lo que hemos ido conversando. Entonces, ¿qué pasa? También porque surgen obligaciones mías como trabajador. Hay herramientas que me brinda el empleador que yo tengo que cuidar y utilizar para los fines previstos. Es decir, si a mí me dan una laptop, yo no puedo esperar que la laptop funcione igual si yo a cada rato le pongo una taza caliente encima, porque estoy tomando el café, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, se hace un proceso, efectivamente, se demuestra que yo tengo negligencia o descuido con las herramientas que me dan, que efectivamente, después de investigar, se me puede hacer responsable a mí como trabajador porque no tuvo el deber de cuidado de efectivamente cuidar cómo se tenía que hacer de cada una de las herramientas que me dieron. ¿Qué pasa ahora bien cuando yo como teletrabajador, vamos a ver, hay algún equipo o herramientas o que me afecte ese adecuado desarrollo o cumplimiento de mi teletrabajo? Efectivamente, yo como empleador le puedo cancelar o revocar temporalmente el teletrabajo. Ahí volvemos a cuando uno se le va la luz. A mí me pasó. Yo estaba en mi casa trabajando y resulta que un camión chocó con una torre y eso se trajo abajo pues prácticamente toda la luz del vecindario. Entonces, ¿qué me tocaba hacer a mí como trabajadora? Llamar a mi jefatura, indicarle que tuve un problema y decirle que me va a desplazar hacia la oficina. Pero que supiera de que si no estaba conectada en la computadora o que se ocupaban algo, yo me iba a movilizar a la oficina. Perfecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar el trabajo. También en muchas ocasiones, cuando se hace esa venta teletrabajo, hay muchas empresas que son que son como más libres. Entonces, yo sí supe de empresas que fue prácticamente, vea, usted puede teletrabajar y no necesariamente es en el domicilio. Siempre y cuando se mantenga dentro del territorio nacional, teletrabaja donde quiera. ¿Ok? Otras que no, que sí determinaban la ubicación exacta donde usted tenía que estar. Entonces, ¿cuál va a ser su domicilio de teletrabajo? Y poner la dirección. Entonces, hay empresas que incluso decían, bueno, si tenemos diferentes oficinas a nivel internacional, usted nada más tiene que avisarle a su jefatura y si esta no tiene ningún problema, que usted se desplace a trabajar a Europa, a Estados Unidos, a América, lo que sea, lo puede hacer. Correcto. Que también es eso, ¿verdad? Esto trae mucho el teletrabajo y todo a que muchas personas se han venido de manera, pues casi que nómadas a ir a trabajar y se está dando pues un cambio muy interesante en esas condiciones a diferentes ciudades que justamente tienen una población pues nómada que va de un lado a otro por esa misma condición que el teletrabajo, que la empresa les permite pues trabajar prácticamente cualquier parte del mundo. Entonces es un fenómeno interesante que se está dando y que ya también en nuestro país pues se está dando muchísimo, ¿verdad? Con las condiciones de que nosotros tenemos un clima muy agradable, quitando lamentablemente las lluvias que nos han afectado fuertemente en la zona sur, pero es un clima realmente por lo general, pues aquí pues lo buscan muchos turistas y personas para trabajar y lo que hacen es irse a las playas de nuestro país a teletrabajar, porque la empresa les permite esa situación. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Ahora bien, lo importante que quería llegar es a una reforma que se da el pasado 25 de abril de 2022, se publica en la Gaceta, y se hace una reforma a esta ley 9738, ¿verdad? Que es la ley que hemos venido conversando, ley para regular el teletrabajo. Hay un artículo, específicamente el artículo 9 de la ley, es el que se modifica en un plazo que básicamente el artículo 9 lo que hablaba es que la persona teletrabajadora tiene que cumplir con un horario establecido, su jornada laboral estar disponible para persona empleadora durante ese horario y jornada, el cumplimiento de la jornada horario de trabajo, bien, no estar disponible para persona empleadora durante dicho horario y jornada serán considerados como abandono de trabajo.
Entonces, ¿qué se modificó? Se incluyó que sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior que acabo de leer, con el fin de garantizar el respeto del tiempo de descanso, vacaciones, permisos, su intimidad personal y familiar, la persona teletrabajadora tendrá derecho a la desconexión digital fuera de la jornada u horario establecido, salvo que se trate de situaciones imprevistas y urgentes en las que se deba contar con su anuencia. Entonces aquí empezamos con el tema de que usted por inicio del programa está hablando de una desconexión. Y eso es, efectivamente, el teletrabajo no tiene que verse por las empresas de como yo le estoy dando esta oportunidad, entonces usted me tiene que retribuir o con más producción, o trabajando más horas, o haciendo cosas diferentes a las que se espera. ¿Por qué? Porque no es un premio, me explico, o sea, es un contrato, una adenda, un contrato que puede traer al inicio de relación laboral, o es una adenda que simplemente viene a modificar mi lugar de trabajo, pero no viene a modificar mis demás condiciones laborales. Entonces, no es posible en ciertos casos que yo espere como jefatura que si yo le mando un mensaje a las 10 de la noche, el trabajador me responda, porque a menos de que un horario todavía sea a las 10 de la noche, pues perfecto, pero si yo salgo a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde yo ya no tengo que contestar mensajes, correos, WhatsApp, nada. Básicamente, la desconexión digital es toda acción que me desconecta a un dispositivo electrónico. Efectivamente, el teletrabajo se da un momento donde la tecnología pues nos apoya. En ese caso, trabajamos con internet, trabajamos con sistemas de WhatsApp, tenemos reuniones por Zoom, por plataformas como Teams. Entonces, no es que yo, entonces como está teletrabajando, yo lo convoco a reuniones a las 8 de la noche todos los días. Ya, si no está en el horario, pues ya yo tengo un derecho a desconectarme. No tengo que ni contestar, no tengo que ni ver el mensaje hasta el día siguiente que inicie mi jornada laboral. Entonces, esa desconexión digital es que en el ambiente laboral implica que yo no conteste ningún tipo de comunicación, llamadas, mensajes, emails, mensajes de WhatsApp, que ahora pues obviamente por la facilidad hay muchos grupos de trabajo o chats de trabajo que se manejan con WhatsApp. Tampoco tengo que asistir a reuniones, encuentros fuera del horario laboral establecido entre el patrono y el trabajador. ¿Cuál es el fin de la desconexión digital? Y es que también la pandemia pues trajo muchas cosas negativas, ¿verdad? Efectivamente, también cosas positivas, no todo lo negativo tiene de solo negativo, sino que, por ejemplo, la implementación del teletrabajo es una ley existente previo a la pandemia, pero que se dio meramente aplicada y que muchas empresas se dieron cuenta que funciona a partir de la pandemia, pero también trajo pues un desgaste muy grande. Entonces, esa desconexión digital que se viene a indicar con esta reforma a la ley, ¿cuál es el fin? Es preservar la salud física, claro, la salud mental y emocional del equipo humano. Yo brindo espacios para descanso con el fin de generar un balance entre la vida personal y laboral. Y es que es cierto, no sé si a mí fue la única que me pasó, porque yo seguro que no he hablado con muchos compañeros y amistades que por estar en una casa muchas veces no se desconecta. Llegan a las 5 de la tarde y usted sigue trabajando y cuando se da cuenta, ay pucha, dime, es alguna hora. O muchas veces uno está concentrado y que por lo general en la casa no hay bulla, en la oficina pues hay más personas que entran y salen, etcétera, y entonces resulta que se me fue el tiempo de almuerzo, porque yo estaba ocupada trabajando. Sí. Entonces, es importante tener en cuenta que los mismos horarios, a menos de que se haya pactado de manera distinta en esa agenda de trabajo, o que se haya hablado previamente, yo mantengo los mismos horarios. Si yo almuerzo a las 12 del día, de 12 a 1, pues ese va a ser mi horario de almuerzo. Se mantiene exactamente igual. Si tengo horarios de café, se mantiene exactamente igual. Es importante también hablar, que se me había olvidado, de los riesgos del trabajo, que eso también lo establece la ley. Es importante saber que a mí me va a cubrir una póliza, ¿verdad?, para el trabajo presencial, o me cubre la misma póliza el trabajo presencial en mi modalidad de teletrabajo, siempre y cuando
existan accidentes o enfermedades que ocurran con ocasión o consecuencia del teletrabajo. Y no sé, por ejemplo, yo estaba en mi casa y llegando a la mesa me resbalé y me torcí el tobillo, por ejemplo. También, no sé, me resfrío, me dio una diarrea, por ejemplo, comer algo en mi casa, que eso también le puede pasar a una oficina, pero siempre tienen que tener relación con el trabajo que yo estoy realizando. Entonces, ¿qué sucede? Si usted está en su momento teletrabajo y usted no tenía por qué desplazarse al súper o no tenía por qué estar haciendo un mandado y a usted lo chocan y sufre algún accidente, eso no debería cubrirlo. ¿Por qué? Porque usted se suponía que en ese momento tenía que estar conectado y estar en su casa. Exacto. Trabajando, ¿verdad? Muy diferente es que usted me diga, bueno, licenciada, es que yo me estaba movilizando a la oficina para hacer, no sé, para atender a alguien. Ok, efectivamente ahí sí, porque yo me estaba movilizando a mi oficina, a mi lugar de trabajo, como consecuencia natural de que yo iba a atender a una persona y tenía que ver con mi trabajo. No podemos esperar pues chocar porque me iba a ir al súper escapado o porque iba, no sé, de viaje a la playa y me chocaron porque yo iba a llegar a trabajar a otro lado y lo hice durante mi jornada laboral. Efectivamente, pues eso no se vale. Entonces es importante también mencionarlo, ahora que mencioné también lo de la desconexión. Nos dice el doctor Carazo por acá, primero que el doctor Carazo dice, igualmente me sumo a la felicitación para todos los colegas, hoy día el médico a nivel nacional, felicitaciones a todos los colegas, sigamos atentos para que se nos haga justicia. Todavía estamos a la espera del aumento por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social y esperemos que pronto se aclaren los nublados del día, dice el doctor Carazo. Y en cuanto al tema, dice, el teletrabajo, como ustedes bien lo dicen y como dice la licenciada, llegó para quedarse. Pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que es el aislamiento social, agotamiento o la misma depresión. He atendido algunos casos de personas que actualmente, que nunca sufrieron de crisis nerviosas y hoy día están sufriendo de crisis nerviosas, sobre todo cuando hay patronos, vamos a ver, que se salen del horario y la persona se siente perseguida, hostigada, prácticamente no se desconectan mentalmente nunca. Así es que muy buena todo lo que ha venido expresando la licenciada. Sigan adelante y por favor, don Edgar, como le digo siempre, salúdeme al colega Edwin Solano. Claro que sí, ya quedó saludado. Dice por acá también el jefe del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que siempre está en sintonía, el máster Carlos Rodolfo Abarca Picado, dice el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional está conformado por un equipo profesional de altura, comprometido y a la orden del Cuerpo Médico Nacional. Gracias, máster Carlos Rodolfo Abarca, por ese mensaje, gracias por estar en sintonía, gracias a todos los amigos que están enviando su saludo. Doctora, licenciada, el tiempo se nos fue. 8:13 minutos, se nos fue el tiempo. Yo le cedo un minuto para que usted haga un cierre y se despida. Y siempre es un gusto conversar con usted. La paso muy bien, aprendo mucho y me encanta aprender todos los días. Aprendo con mi trabajo, pero sobre todo cuando están ustedes de la voz médica, aprendo muchísimo. Adelante. Bueno, pues recordarles a los televidentes que el teletrabajo es una adenda o un contrato adicional voluntario que puede ser revocado, que tiene ciertas obligaciones, como les indiqué, y ciertas responsabilidades. Igual forma, recordarles a todos los escuchas que estamos en atención de 8 a 5 de la tarde, de lunes a jueves, en Unión Médica Nacional, y los viernes de 8 a 4 de la tarde, correos, WhatsApp, llamadas o presencial, para aquellos médicos que tengan dudas, algún problema, que por favor que comuniquen cuanto antes con su sindicato para orientarlos. Gracias, licenciada Adriana García Madrigal, abogada del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que nos ha acompañado hoy acá en La Voz Médica. Ya lo saben, a todos los médicos del país, comuníquense si tienen dudas con la Unión Médica Nacional, ahí se les va a atender, se les va a orientar como lo hace siempre con excelencia el Departamento Legal de la Unión Médica. Gracias, licenciada, ha sido un gusto, buen día. Bueno, gracias, don Edgar. Hasta luego. Hasta luego. Y a ustedes, amigos y amigas, este programa estará cerca del mediodía en la página oficial de la Unión Médica Nacional y en el Facebook de Programa Radial Horizontes. Buenos días y hasta mañana.
ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Así es, así es, así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.